Si alguna vez has leído uno de los famosos cómics de ficción titulados Asterix y Obelix, no sé si os sonará. En mi familia siempre han abundado toda la colección entera, los sabía de memoria. Y leerás en todas las primeras páginas de este cómic de Asterix y Obelix cómo explica que toda la Galia, la actual Francia, en ese caso del año 50 a.C., toda la Galia está ocupada por los romanos. Y dice, ¿toda? No. Una pequeña aldea de irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. La introducción de este famoso cómic me hace pensar en una realidad espiritual que el apóstol Juan ya nos ha narrado en el capítulo 1, versículo 11 de su evangelio. Porque allí nos dice que Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan empieza con unas noticias devastadoras. La nación de Israel, que esperaba con impaciencia un Salvador durante siglos, rechaza a Jesús, el Dios hombre, el Mesías enviado para salvar. No es la Galia en este caso, sino todo Israel tiene el corazón ocupado a causa del pecado y rechaza a Jesús. Y aún con todo, hay una pequeña aldea que resiste todavía y siempre al invasor. Fijaros en el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero, glorioso pero, todavía hay un pueblo que resiste al invasor, al pecado. ¿Quién es el invasor? Esa pregunta, ¿no? Como digo yo, el invasor es el pecado, son las tinieblas. El invasor, hermanos, es esa cosmovisión que inunda todo a nuestro alrededor, que adormece nuestros sentidos, que nos sumerge desde que nacemos en un pensamiento contrario a la palabra. Hermanos, vivimos en un momento donde las tinieblas discipulan más que nunca a nuestros hijos. Ellos acuden a la escuela, al instituto o a una universidad absolutamente humanistas y con una ideología tan ajena a la verdad que cualquier pensamiento que siquiera se acerque un poquito a Dios y a su palabra produce risa. Y además son bombardeados constantemente desde pantallas grandes y pantallas pequeñas, con todo tipo de información contraria a la palabra y de manera sutil a veces, pero también de manera terriblemente descarada en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero no nos confundamos, porque nosotros también, los adultos, somos, tristemente, aún como creyentes, pero más discípulos del mundo. Tenemos más del mundo de lo que podemos pensar. Nosotros también estamos expuestos continuamente a los medios de comunicación, a conversaciones, a comentarios. La realidad es que el mundo desea discipularte a su imagen y semejanza. Se muere de ganas. ¿Cómo vistes? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Qué perspectiva de género tienes? ¿Qué perspectiva del matrimonio tienes? ¿Qué perspectiva del trabajo tienes? ¿O qué entretenimiento usas o disfrutas? Y si permitimos, hermanos, esta predicación, esa transfusión constante de humanismo, va a acabar pasando factura aquí en nuestra cabeza y también en nuestro corazón. Y aún peor, para el no creyente esta factura es eterna, condenado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución a este discipulado del mundo? La única solución, hermanos, es convertirte en discípulo de Cristo. Esa es la única solución, la única manera que nuestra mente abandone paulatinamente las cadenas del pensamiento de las tinieblas, es que Cristo te cambie. Que abra tus ojos a la verdad y te moldee más y más
en tu mente y en tu corazón a su imagen. Y digo que te moldee más el pensamiento y también el corazón, porque un discípulo de Jesús no simplemente recibe información del maestro de la palabra, ¿verdad? Y ya está. Un discípulo de Cristo, seguir a Cristo no es simplemente estar de acuerdo con sus enseñanzas, sino que un verdadero discípulo de Jesús le va a amar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y Juan, uno de los primeros discípulos, está escribiendo un mensaje de esperanza en Cristo en medio de un mundo invadido de tinieblas. Pero hermanos, la iglesia es esa pequeña aldea que resiste al invasor. Debe resistirla. Debe resistir las tinieblas. Es una aldea formada por discípulos de Cristo, por hombres, por mujeres de toda lengua, de toda edad, de toda nación que ha creído en el nombre de Jesús y ahora se esfuerza diariamente por vivir como el Maestro. Y esto es lo que el autor Juan nos narra en los versículos 35 al 51 de su Evangelio. Estos versículos nos van a narrar el llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Fijaros, el llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Y vamos a dividirlo en dos partes. Versículo 35 al 42. Aquí vamos a ver cómo el fuego se enciende. El fuego se enciende, el primer punto. Versículo 35. Al día siguiente, leamos, capítulo 1, 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. En esta nueva escena supone un tercer día narrado por Juan y vemos a nuestro ya viejo amigo, iba a llamarle JB, pero no suena muy bien, Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que está con dos de sus discípulos y que Juan el apóstol lo que narra ahora es realmente sorprendente porque este maestro, Juan el Bautista, va, fijaros, a dejar ir a sus discípulos para que ellos sigan a otro maestro superior, a Jesús. Fijaros versículo 36. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Como vimos en los versículos anteriores, Juan el Bautista ya había identificado que Jesús era el Mesías porque Dios se lo había revelado. Entonces Juan el Bautista le ve de nuevo a Jesús venir y ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios. Y ya vemos aquí enseguida una gran lección a la hora de hacer discípulos. Porque un verdadero discipulador no se va a apuntar a sí mismo. Mírame a mí. Sino que va a apuntar a otros a Jesús. He aquí Cristo, el Cordero de Dios. Nosotros, hermanos, no somos seguidores de Jonathan Recamán, o de Paul Washer, o de Sproul, gracias a Dios por estos hombres, amén. Pero ellos, al igual que Juan el Bautista, te van a apuntar a ti y a mí, ¿a quién? A Jesús. Porque solo Jesús es el Dios hombre, solo Él es el Salvador, el Cordero de Dios. No un cordero ofrecido en sacrificio por los israelitas, ¿verdad?, en el antiguo pacto, sino el Cordero de Dios, único. No hay otro como Él. Él es el único sacrificio, el suficiente, el infinito. ¿Quién dio este sacrificio? ¿Quién ha dado este Cordero al hombre? El Cordero de Dios. El Padre da este Cordero en sacrificio para el pecado del mundo. Juan el Bautista está perfectamente ubicado. ¿Recordáis esta palabra el domingo pasado? Él es un buen discipulador. Él no se apunta a sí mismo, él apunta a los demás a Cristo. Y hermanos, usando este lenguaje olímpico, Juan el Bautista enciende el fuego de la antorcha que hará su recorrido
en el mundo hasta su destino final. Y de la misma manera, este es el comienzo de un viaje que dura ya 2000 años prácticamente, de un discípulo de Jesús a otro discípulo de Jesús, así generación tras generación, llevando, hermanos, cada uno de nosotros el fuego del Evangelio y la salvación. Ahora, ¿cuál es la respuesta de estos dos discípulos todavía de Juan el Bautista? Dice que son discípulos de Juan el Bautista. El versículo 37 nos dice que siguieron a Jesús. Y literalmente siguieron a Jesús, porque esta palabra siguieron significa seguir literalmente a otra persona, detrás de ella. Muchos, por cierto, es un apunte contextual, muchos tienen la impresión errónea de que Jesús eligió a sus discípulos mientras pescaban en el mar de Galilea. ¿Recordáis la escena? Seguidme, ellos dejaron sus redes. ¿Recordáis el texto en Marcos capítulo 1, versículo 16? Pero ese momento en Marcos probablemente tiene lugar meses después de este momento primero. Este texto hoy supone el comienzo, es el encendido del ministerio de Jesús, y Juan el Bautista lo sabe y por eso humildemente apunta a sus dos discípulos a Jesús. Un Jesús que, versículo 38, él se volvió, dice el texto, y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? No sé si os resulta curioso, pero llevamos 37 versículos en este Evangelio. 37 gloriosos versículos sobre Jesucristo, el Verbo, el Salvador, el Cordero, el Hijo de Dios. Y las primeras palabras que Juan el apóstol escribe de Jesús es: ¿qué buscáis? Denotan casi cierto desconocimiento o ignorancia, podríamos decir, ¿no? ¿Qué buscáis? Pero, hermanos, la pregunta de Jesús, lejos de mistificarla, creo que tiene una profundidad mayor de lo que pensamos, porque Jesús lo que está pareciendo decir es: ¿qué es lo que realmente estáis buscando en la vida? ¿Qué es lo que realmente, a quién estáis realmente buscando? Y ellos, reconociendo entonces la importancia, porque su discipulador Juan el Bautista les apunta a él, reconocen que este hombre es importante. ¿Y qué dicen ellos? Fijaros, segunda parte del 38, ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Otra pregunta un tanto trivial, a simple vista, ¿verdad? Desde luego que estos dos no ganarían un solo euro como periodistas, a mi juicio, pero ¿no tenéis algo mejor que decir al Mesías esperado durante tantos siglos? ¿Dónde te hospedas? ¿Pero qué clase de pregunta es esta? Pero en realidad, hermanos, lo que ellos están pidiendo es, de una manera cortés y sutil, le están diciendo: podemos pasar tiempo contigo. Realmente queremos saber quién eres. Por eso dicen: ¿dónde te hospedas? Jesús contesta, él les dijo, versículo 39, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Jesús amablemente acepta la invitación que les dice: venid y veréis. Tampoco creo que Jesús aquí simplemente dice: venid a ver el hostal donde estoy parando, yo no soy de la zona, venid a ver qué sitio tan chulo. No, se trata de una invitación a conocerle, a comprobar de primera mano que Él es efectivamente el Mesías, el Cristo, el Salvador. Así entonces vemos cómo estos dos hombres pasan esa tarde con Jesús, dice desde la hora 10:00, probablemente son a partir de las 4 de la tarde. Muchos eruditos afirman que esta referencia a la hora indica que uno de esos dos discípulos era probablemente el propio apóstol Juan que está escribiendo, porque intuyen que el Señor cambió de tal forma su corazón ese día que se acuerda hasta de la hora que vio a Jesús. Puede ser.
Pero el versículo 40 nos nombra al otro discípulo. Dice, fijaros, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y hermanos, hay que reconocer que Andrés no es ni mucho menos uno de los futuros apóstoles más conocidos, ¿verdad? No es uno de los más conocidos. Pero me gusta lo que dice un comentarista, dice, probablemente ningún hombre en la historia ha beneficiado más a la Iglesia que Andrés, trayendo a Pedro ante Jesús. Y aquí ya vemos entonces, hermanos, realmente cómo ese fuego encendido por Juan el Bautista comienza su curso. Andrés pasa el día con Jesús. ¿Qué es lo que hace a continuación? ¿Qué es lo primero que hace? Corre a contarle a su hermano lo que acaba de experimentar. Nada más y nada menos que a Simón Pedro. ¿Y qué le dice? Hemos encontrado al Mesías. En un segundo, Andrés pasa de ser discipulado a querer hacer un nuevo discípulo. ¿Lo veis? Al igual que Juan el Bautista, ¿qué es lo que está haciendo? Andrés está apuntando a su hermano Pedro, no hacia sí mismo, sino de nuevo hacia Jesús. Ahora, solo por matizar, por discipular, me refiero a dos cosas. Discipular es el acto de evangelizar primero, ¿vale? Hacemos discípulos primero evangelizando. Pero ahí no queda la cosa. Número 2, hacemos discípulos enseñando la palabra de Dios. Discipular conlleva dos acciones: evangelizar y enseñar a ese discípulo. En este texto, hacer discípulos, vemos que se encuentra realmente en una etapa inicial. Ellos están conociendo, siendo expuestos por primera vez ante Jesús. Indudablemente ellos no van a ser conscientes en toda su extensión de las implicaciones de este encuentro, ni conscientes de las implicaciones que la propia palabra hebrea Mesías, que Juan traduce Cristo, significa. Esta expresión Mesías, que la conocemos bien, hace referencia a la práctica del Antiguo Testamento de ungir, de verter con aceite a sacerdotes y a reyes como un símbolo de ser escogido por Dios, un símbolo del Espíritu Santo, y que apuntaba en última instancia aquel que ha de venir en el futuro. Y este título, Mesías, llegó a usarse para indicar al futuro rey, el nuevo y perfecto David, que en última instancia de nuevo apunta a Cristo. Un Cristo, un Jesús que es perfectamente consciente en esta escena de que este momento supone el principio de su obra discipuladora. Es el comienzo. Pero Jesús lo tiene claro desde el principio. Él sabe cuál es su objetivo. Por eso, cuando Andrés habla con Simón y ambos vienen ante Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros en el versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús sabe cuál es el objetivo final. Por eso el enfoque aquí no se encuentra tanto en el cambio de nombre de Simón en arameo a Cefas, que traducido por Juan es la palabra Pedro, que significa roca realmente. Y sí, este cambio de nombre va a denotar esa importancia trascendental de Pedro para la iglesia. Pero el punto en estas palabras de Jesús, hermanos, es que Jesús tiene claro su objetivo discipulador. Lo tiene clarísimo. Él va a discipular a este rudo pescador, a este cabezota, ¿verdad? Hasta el punto de convertirle en un eje fundamental de la iglesia y de la extensión del reino. Tú eres mío.
Tú eres mío y ahora vas a ser un instrumento excepcional de mi voluntad de extender el Evangelio en este mundo de tinieblas. Está realmente diciendo Jesús. Y nosotros no tenemos el privilegio de conocer de manera milagrosa qué es lo que tal o cual persona, aquellos que les predicamos el Evangelio, qué es lo que van a hacer en el futuro. Y ni ponemos nombres, ¿verdad?, para el futuro, pero sí sabemos, hermanos, lo que el Evangelio puede hacer en una persona. ¿Sabemos esto? Primero, porque lo hemos experimentado nosotros, porque lo vemos en la palabra, ¿verdad? Sabemos qué es lo que Cristo hace en las personas. Y nuestro llamado entonces como iglesia es similar a este. Hermanos, apuntamos unos a otros y a los demás a Jesús. A Jesús. Para la salvación del perdido, pero también para la santificación del creyente. Esto ha sido así con nosotros mismos, ¿verdad? Especialmente, piensa al principio de tu vida cristiana. Nuestra etapa inicial como creyentes, como discípulo de Jesús. No teníamos ni la menor idea de las implicaciones ni del significado de la mayoría de los términos que hoy conocemos mejor, ¿verdad? Todos empezamos como bebés espirituales que en la voluntad de Dios, y muy importante, en una iglesia que enseña la palabra, para así todos juntos ser edificados, crecer espiritualmente para poder admirar y servir más y mejor a nuestro Dios. Pero empezamos en pañales, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor muestra su increíble e inalterable paciencia con nosotros, ¿verdad? Como estamos viendo en el texto. Un hombre tosco, rudo, ignorante espiritual, pero con su poder se van a convertir en fieles servidores, discípulos de Jesús. Igual nosotros, ¿verdad? Perseveramos, aprendemos, nos asombramos, vemos nuestra ignorancia ante el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Estos días no podemos llegar a comprender. Pero esto muestra la increíble paciencia y gracia de nuestro Señor Jesús con nosotros, sus discípulos. Y nuestro llamado es a ser dóciles a su palabra cada día mientras Él nos discipula desde la palabra. Hermanos, discipular es un verbo que abarca toda tu vida cristiana. Toda tu vida cristiana. Tomamos la antorcha del Evangelio por primera vez y como los galos, ¿verdad?, en el cómic, resistimos al invasor exterior. Resistimos contra un mundo que se muere por discipularte a su imagen y semejanza. Y lo hacemos cada día. Cada día. Miramos a Cristo cada día. Y apuntamos a otros a que le miren también a Él. Y esto es precisamente lo que ocurre en nuestra siguiente escena, que es narrada en los versículos 43 al 51. El fuego se enciende en los primeros versículos y ahora vemos cómo el fuego se extiende. Y en la primera escena veíamos el ejemplo de cómo Juan el Bautista apunta a Cristo, ¿verdad? Ahora, en esta nueva escena, versículo 43, vamos a ver cómo estos dos nuevos discípulos van a tener el privilegio de encontrarse también cara a cara con el mismísimo Verbo, con el Dios hombre, con Jesús. Versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, dice el texto. Y Juan aquí es un tanto escueto, ¿verdad? No da muchos detalles. Simplemente Jesús se encuentra con un hombre llamado Felipe y le dice, sígueme. Y este sígueme implica mucho más que simplemente seguir físicamente a otro, ¿no? En este caso, Jesús le estaba diciendo, sígueme como mi discípulo.
Juan aquí nos da la procedencia de Felipe, al igual que los otros dos nuevos discípulos, Andrés y Pedro, nos dice que proceden de Betsaida. Betsaida es una pequeña, diminuta aldea al norte del mar de Galilea, y allí el Señor Jesús, como narran los evangelios, va a realizar muchos milagros a lo largo de su ministerio. Y intuimos por estos dos versículos que Felipe realmente también comprendió la importancia de quién estaba ante él. Lo comprendió de manera limitada, pero suficiente. Por eso, enseguida, qué curioso, en el versículo 45, ¿qué dice? Felipe encontró a Natanael, ¿verdad? La misma manera que Andrés y Pedro, este nuevo discípulo, Felipe, ha estado no sabemos cuánto tiempo, unos minutos, unas horas con Jesús, pero ¿qué hace? No puede esperar a contar acerca de Jesús, se encuentra con su amigo Natanael, y no le da ni los buenos días. Fijaros, versículo 45, y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Indudablemente, por este texto vemos que estos hombres están familiarizados con las profecías acerca del Mesías, y esto es increíble y nos tiene que hacer pensar a nosotros en nuestra lectura del Antiguo Testamento, que Moisés ya apunta a Cristo, que los profetas ya apuntan cientos de años antes a Cristo, al Mesías. Entonces tú y yo hoy, hermanos, debemos leer el Antiguo Testamento con la esperanza de que el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Esta esperanza no es solo para Israel, sino que es para todos nosotros inmersos en este mundo de tinieblas. Es una esperanza puesta en aquel sobre quien Moisés escribió ya en Génesis capítulo 3, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, venciendo el pecado y la muerte en aquella cruz. Apunta a aquel, al Salvador, el único, al Supremo, que se humilla. El Rey, fijaros, Él es Rey, Él es Creador, Él es Dios eterno. Y fijaros cómo se deja llamar. Versículo 45 al final. Él es Jesús de Nazaret, hijo de José. ¡Qué tremenda humildad! Pero es a Él a quien seguimos, hermanos. Somos discípulos de Él, como Andrés, Pedro, Felipe o Natanael. Natanael, por cierto, parece el sarcástico del grupo, porque dice, versículo 46, y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dice: ven y ve. Parece que en Nazaret era un poquito como aquí en España fue muchos años el Lepe, ¿verdad? ¿Recordáis los chistes del Lepe? ¿Vale? Uno del Lepe. ¿Os recordáis? Teruel existe. Estas ciudades que son minimizadas por el resto de la sociedad. De Nazaret. De este pueblecito de paletos. ¿De ahí dices que viene el Mesías? Bueno, ¿qué contesta Felipe? No se enzarza en una discusión teológica de si Nazaret es profetizada, que lo es, por cierto. Pero ¿qué dice? Como buen evangelista, ahora Felipe, versículo 46, dice: ven y ve, ven y ve y compruébalo por ti mismo. Yo te hablo de Jesús, pero tú tienes que venir a comprobarlo. Entonces Jesús, versículo 47, ve venir a Natanael y dice de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús responde al escepticismo de Natanael. Primero reconoce y ciertamente alaba que este hombre va de frente. Un verdadero israelita en quien no hay engaño, dice Jesús. Natanael era de ese tipo de personas que para bien o para mal parece que siempre dice lo que piensan, ¿verdad? Y al menos sabes que son transparentes y honestos y no tienen nada que ocultar, ¿verdad? Conocemos a gente así. Pero de nuevo, estas palabras de Jesús creo que van incluso más profundamente, más allá. Me atrevo a decir que estas palabras hacen una referencia a Jacob allí en el Antiguo Testamento. Jacob, conocido como su propio nombre, el que suplanta.
Jacob, conocido por sus artimañas, por ser un engañador con su hermano Esaú. Este Jacob que sueña con esa escalera que va de la tierra al cielo, donde Dios promete bendición, tanto él a su descendencia. Y Jesús está comparando. No, mira, Natanael, este es un verdadero israelita, como Jacob tendría que haber sido al principio, un hombre honesto y sin engaño. Este hombre, sorprendido, le pregunta a Jesús, versículo 48, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús responde y dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y la respuesta, hermanos, deja entrever que Jesús, siendo guiado por el Espíritu Santo, conoce que Natanael, voy a decirlo en términos actuales, Natanael estaba teniendo su estudio bíblico, de tiempo devocional bajo aquel árbol, bajo esa higuera. Y probablemente esto llevó a Natanael saber esto. Natanael, sorprendido, abre sus ojos ante el conocimiento sobrenatural que Jesús tiene de él. ¿Y qué ocurre? Esto lleva a Natanael a declarar, versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y de nuevo, hermanos, sin entender todo el alcance y profundidad de sus propias palabras, esa verdad sincera de Natanael nos muestra que en ese momento él creyó en Jesús y ese fue el comienzo de su ser discípulo por el resto de su vida. Y Jesús responde a sus palabras en el versículo 50. Pero quiero que leamos este versículo 50 más que como una pregunta, realmente hay que leerse como una afirmación. No es una crítica, sino una afirmación. Fijaros, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Sí, me has creído por esto que te dije. He abierto tus ojos ante esta verdad sobrenatural. Yo sabía que estabas allí. Y tú has creído en mí, pero esto no es nada con lo que está por venir. 51 dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Este solo es el principio, está diciendo Jesús. Amén, has creído. Pero tu conocimiento, vuestro conocimiento de mí y de lo que yo soy, se va a acrecentar exponencialmente cuando veáis quién soy realmente, cuando os discipule a partir de ahora. Jesús otra vez hace referencia a Jacob y a este sueño que nos narra Génesis 28:12. ¿Recordáis? Allí Jacob tiene un sueño en el suelo, ante una roca, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios, dice, que subían y bajaban por ella. Los ángeles en este sueño subían y bajaban por la escalera. Pero ¿qué dice Juan aquí? ¿O qué dice Jesús? ¿Por dónde están subiendo y bajando los ángeles en el versículo 51? ¿Me podéis decir qué dice el texto? Últimas palabras. El Hijo del Hombre. De escalera con Jacob al Hijo del Hombre. Con Juan. Hijo del Hombre, este título que ya aparece en Daniel 7:13, es uno de los títulos favoritos de Jesús. Este título, Hijo de Hombre, denota tanto su humildad, se llama hombre a sí mismo, pero también como su gloria futura, porque el Hijo del Hombre va a volver en gloria en su segunda venida. Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? En este contexto, que Él es esa escalera. Es Él. Él es el nexo de unión entre el cielo y la tierra. Él es el único camino al Padre, gracias a su sacrificio en la cruz. Esto es lo que Jesús está diciendo, lo vais a comprobar. Ahora no lo sabes todavía, pero te voy a discipular, os voy a discipular para que comprendáis en toda
la extensión. Soy yo esa escalera, soy yo ese nexo, soy yo el camino entre vosotros pecadores y el Dios Santo. Así Felipe, Natanael, Andrés o Pedro, ellos están en pañales espirituales, ¿verdad? Pero gracias a su Maestro Jesús van a ser discipulados para ver las grandes maravillas que Jesús va a hacer en esos 3 años. Culminando, por supuesto, con esa muerte en la cruz y su gloriosa resurrección y ascensión de nuevo al Padre, sentándose a su diestra y siendo como es hoy, ahora, en esta misma hora, el mediador y el nexo entre el hombre y Dios, el camino, la verdad y la vida, y quien nos lleva al Padre. Y ellos, estos discípulos, hermanos, van a entender más y más, no ahora todavía. Jesús les habla en chino espiritual todavía, pero van a entender las implicaciones de quién es Él por medio de sus enseñanzas pacientes y certeras. Esto es el principio, hermanos. El fuego se enciende y el fuego sí mismo. El propio apóstol Juan escribe apuntando a todo aquel que lee a Cristo. Y todos dicen, ven, ven y ve. Ven a Cristo y ve lo que Él es capaz de hacer. Y así, hermanos, esta antorcha pasa de unas manos a otras cuando por fin comprendemos que nuestra misión es, desde el primer momento en que tú te conviertes en discípulo de Jesús, tu misión es la de extender el fuego del Evangelio, proclamar a Cristo. La misión de la Iglesia es obedecer la gran comisión del propio Jesús allá en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos, bautizando, amén, evangelismo, pero luego dice, enseñando a guardar, a obedecer todo lo que os he enseñado. Nuestra misión es, hermanos, hacer discípulos con la ayuda de Dios. Y un discípulo de Jesús comienza siéndolo cuando entiende, aún de manera básica, el simple pero certero llamado de Jesús. Ven y ve. Ven y ve. Cuando el Señor nos ayuda a comprender que somos pecadores, pero Jesús es nuestro Salvador. Y venimos a Él y vemos quién es Él y vemos la salvación que ofrece. Pero ahí no nos quedamos, ¿verdad? No nos quedamos a la puerta, porque un discípulo verdadero de Jesús continúa siendo un discípulo el resto de su vida, guardando, obedeciendo más y más su palabra, siendo más como Él. Porque, hermanos, la propia palabra discípulo implica que se trata de un modo de vida, no de una cosa de un día solo. Esto no es como esos tatuajes que nos ponemos cuando somos pequeños, ¿verdad? Cuando eres un niño, te pones un tatuaje de esos que al día siguiente ya la mitad se ha quitado. No, esto es un tatuaje espiritual para toda la vida. Si eres discípulo verdadero de Cristo, lo vas a ser el resto de tu vida y hemos de, amén, perseverar en ello. Hermanos, el cristiano que piensa que puede dejar de ser discípulo de Jesús está en un serio peligro. Un serio peligro. Así, hermanos, nuestro llamado, nuestra razón de ser es la de ser discípulos y al mismo tiempo hacer discípulos, de encender el fuego y extender el fuego bajo su poder y su autoridad. Permitidme terminar con 3 aplicaciones de este llamado de hacer discípulos, este llamado que sacamos del texto. Hermanos, número 1, hemos de discipular continuamente. Discipulamos continuamente. Como vimos, por discipular entendemos tanto evangelizar al no creyente como también edificar al creyente. Discipular es un llamado a la salvación y a la santificación. Y esto es una tarea, por cierto, de todos, ¿vale? Es una tarea de todos, no solo del pastor.
No se trata de que la iglesia tenga tal o cual programa de evangelismo o de un discipulado formal o informal, que lo puede tener, amén, y los miércoles están para eso, y los domingos también. Pero hemos de entender desde ya, hermanos, que tú y yo somos llamados a continuamente hacer discípulos, a evangelizar continuamente, como hemos visto en las semanas anteriores, pero también a edificarnos mutuamente desde la palabra, y esto es otra manera de hacer discípulos. Hermanos, cosas mayores que estas verás de Juan, que hemos leído, o bautizándoles y enseñándoles de Mateo 28, es un presente continuo. Esto denota que nuestro evangelismo y nuestra edificación mutua como hermanos ha de ser continuo en nuestra vida. Y todo esto, por cierto, comienza en nuestra casa, en tu hogar. Todo esto comienza, tu labor de discipulador comienza en tu propia casa. Es cuanto menos curioso que Andrés corre a evangelizar a su hermano Simón, ¿verdad? O que Juan el Bautista apunta a Cristo a sus 2 discípulos. O que Felipe y Natanael probablemente eran muy buenos amigos. La pregunta es, ¿a quién tienes tú cercano en tu vida? ¿Quién? ¿Has pensado que quizá tu primera responsabilidad como discipulador es para con tu esposo? ¿Es para con tu esposa? Si lo tienes, ¿verdad? Es tu primer llamado a discipular. ¿Sabes que tu cónyuge antes de tu marido o antes que tu mujer es hijo de Dios? ¿Lo sabías? Que es tu hermano o tu hermana en Cristo y necesita que tú le edifiques. Apuntes a Cristo en su vida. Y por cierto, hermanos con O de hombres, nosotros hemos de tomar la iniciativa. Somos llamados a esto como cabeza de familia, líderes. Somos líderes, buenos o malos, ¿verdad? ¿Quieres ser un buen líder de tu casa? Apunta a tu esposa a Cristo. Apuntamos a nuestras esposas continuamente a Cristo, sea para salvación, evangelizar si no es creyente, sea para santificación. Y también hablo a padres, nosotros padres, me incluyo, ¿verdad? Pensamos que tenemos una tremenda responsabilidad con nuestros hijos, que ellos son nuestro campo misionero cercano. Entonces piensa, ¿qué estoy haciendo? Piensa esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy planeando hacer para decir a mi hijo, ven y ve? ¿Cómo le estoy discipulando ya de manera proactiva y continua? ¿Cómo estoy apuntando a Cristo en mi propia casa? ¿O es que vamos a dejar que el mundo lo haga? Vamos a dejar que el mundo discipule a nuestros hijos. El mundo se muere por discipular a tus hijos. Se muere de hacerlo. Y lo va a hacer. Y hemos de resistir al invasor. Recuerda Deuteronomio 6:6 como una ilustración. Y estas palabras de la ley que yo te mando hoy, dice Dios a Israel, estarán sobre tu corazón. Y fíjate, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, discipula continuamente. Y discipula primero en tu casa, dice Dios ya en el Antiguo Pacto. En todo momento, usa los gozos y los llantos del hogar para discipular. Usa las victorias y las derrotas. Usa los sobresalientes y los suspensos. Usa tu mejor tiempo devocional y usa tus fortalezas. Usa tu debilidad también. Usa el arrepentimiento de tu pecado para discipular. Usa la Biblia. Aprovecha tu tiempo de juego con ellos para discipular. Discipula continuamente. Y quizá no estés casado, no estés casada, ¿verdad? O no tengas hijos,
o estén fuera de casa, pero seguro que tienes a alguien cerca de ti a quien decir, ven y ve, como hizo Felipe, ¿verdad? A alguien al que tú puedes ir y decir, mira a Cristo. He aquí, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Maestro, y Él te llama a ti también a dar un giro de 180 grados en tu vida. Él te llama por gracia a creer en Él como único y suficiente Salvador. Ven y ve, admira a Cristo. Te ofrece salvación misericordiosamente ahora. ¿Tienes a alguien así en tu vida? Hay que hacerlo y discipular continuamente para salvación y o para santificación. Hermanos, nuestras palabras y nuestras acciones discipulan. Hablamos de Cristo, ¿verdad? Vivimos a Cristo, obedecemos su palabra y somos observados constantemente por grandes y pequeños, por familia, por amigos, por compañeros del trabajo. Somos observados en las redes sociales. ¿Qué dices? ¿Qué fotos pones? Somos observados en cómo tratamos a la cajera del súper, de cómo hablamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Somos observados en qué tipo de entretenimiento consumimos. Somos, hermanos, discipuladores, seamos conscientes de ello o no. Discipulamos continuamente. ¿Vas a vivir entonces y apuntar a Cristo a los demás? Discipulamos continuamente. Número 2, discipulamos también fielmente. Discipulamos fielmente. ¿Qué tienen en común Juan el Bautista, Andrés, Felipe y el propio Juan que escribe? Esto es lo que ellos tienen en común en este texto. Su mensaje es el mismo. He aquí el Cordero de Dios, dice uno. Hemos hallado al Mesías, dice otro. Hemos hallado a aquel de quien habla el Antiguo Testamento, dice un tercero. Otro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, dicen, ¿verdad? Todos ellos son mensajeros de Jesús y todos ellos están mostrando una cara diferente, un lado diferente del diamante que es Cristo. Y lo muestran fielmente. La enseñanza para nosotros es que cuando estés discipulando, que lo vas a hacer, seas consciente o no, y lo hagas de manera formal o lo hagas de manera informal, como dice el texto, en casa, en el camino de Deuteronomio, ¿verdad? Aquí decimos tomando el café o yendo en el coche, jugando con los niños. Tenemos, hermanos, un mismo mensaje. ¿Qué mensaje es? La palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos de enseñar fielmente. Hermano, yo no estoy aquí en esta mañana dedicando horas de preparación para darte mi opinión. No quiero darte mi opinión y tú necesitas saber. Quizás si me pides mi opinión en un asunto, a lo mejor te la daré. Pero mi conversación, nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestro mensaje apunta al Señor y apunta a su palabra, no a lo que yo creo, no a mi opinión, ¿verdad? Hermanos, Dios sabiamente nos ha dado un libro para que lo estudiemos y extraigamos la opinión del Salvador. Si no, esto sería una locura, sería como el juego este que se practica en los campamentos, ¿verdad? El teléfono roto. Te sientas en un círculo, uno comienza y le dice al que está al lado un mensaje, ¿verdad? Nadie lo oye, solo el de al lado, y el de al lado al siguiente, así al siguiente, y cuando llega al último, 9 veces de cada 10, ¿qué pasa con ese mensaje? Completamente diferente. Por eso tenemos una palabra segura y confiable, y por eso estudiamos el texto. Y somos fieles. Por eso predicamos la palabra y enseñamos la palabra como iglesia, texto por texto, versículo por versículo, palabra por palabra, paso a paso, una semana tras otra, un mes tras otro, un año tras otro, porque esta es la verdad. Esta es la misma verdad que hace 2000 años Juan creyó y Pedro creyó y nosotros hoy creemos y queremos ser fieles a interpretarla y aplicarla en nuestra vida diaria para poder hacer discípulos fieles que apuntan no a nuestra opinión sino a la palabra de Dios.
Así, hermanos, discipulamos continuamente y discipulamos fielmente. Y por último, discipulamos pacientemente. Pacientemente. Estos discípulos estaban en pañales espirituales, ¿verdad? ¿Cuánto podrían entender ellos el alcance de quién era Jesús verdaderamente y qué implica que Él es Rey e Hijo de Dios y Cordero de Dios y el Hijo del Hombre? Realmente tenían muy poca idea. Si yo fuera Jesús, el primer día digo, Señor, perdónales, no saben lo que hacen, yo con estos no sigo. Qué tercos e ignorantes son. Pero es, gracias a Dios, donde Jesús muestra su increíble carácter, bondadoso y paciente. Piensa en el propio autor de este Evangelio, ¿vale? Piensa en Juan. El Señor llama a Juan al principio, a Juan y a su hermano, hijos del trueno. Y más allá de una mera broma, que parece, realmente hablaba de su carácter, hablaba de un temperamento falto de misericordia. ¿Recordáis que Juan y su hermano pidieron fuego del cielo para acabar con los enemigos de Jesús? Pero piensa en cómo Juan mismo se refiere a Jesús en su vejez, el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? De uno a otro, del hijo del trueno al discípulo que Jesús amaba, ha pasado un mundo de discipulado paciente del Señor. Piensa ahora en Pedro, piedra fundamental de la iglesia, amén, ¿verdad? Y Jesús vio eso ya al principio, tú serás llamado Pedro. Y el objetivo de Jesús es que Pedro llegase aquí, ¿verdad? Pero antes de llegar aquí, Jesús iba a tener que decirle, apártate de mí, Satanás. Antes de eso, Pedro iba a negar a Jesús, iba a pecar, iba a caer. Pero mira al Señor Jesús perdonando, precisamente en el último capítulo de Juan, léelo. Jesús perdonando pacientemente, restaurando a Pedro, diciéndole, sígueme, apacienta mis ovejas. Piensa en el propio Juan el Bautista, ¿verdad? Tan seguro de quién es el Cristo, pero más adelante el propio Juan va a mostrar cierta indecisión. Juan, el Evangelio no nos lo cuenta, pero Mateo 11 lo dice. Juan el Bautista manda a unos discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Tengo dudas. Y aquí el Señor Jesús pacientemente despeja sus dudas, incluso alaba al Bautista por su ministerio. Pienso en mí mismo y cómo el Señor ha sido y es tan tremendamente paciente todos estos años en mi terquedad, en mi absoluta incredulidad, en mi necedad, en mi inmadurez, en mi debilidad. El Señor es tremendamente paciente conmigo y pone a mi lado a mentores espirituales que me ayudan a crecer. Si no, yo estaría ahí fuera en las tinieblas, segurísimo. ¿Puedes decir lo mismo tú? El Señor ha sido y es paciente conmigo y me pastorea. El Señor no envía fuego, gracias a Él, no envía fuego ante mi primer pecado, ¿verdad? Él no se irrita porque no comprendemos en toda su extensión qué significa, aún después de haber estudiado todo el capítulo 1 de Juan, no llegamos ni al 0,1% de lo que el Verbo, la luz, la vida, el único Dios, el Cordero, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre realmente significan. Ni la suela del zapato, hermanos, comprendemos. Y aún así, el Señor es bueno y paciente conmigo, con mi ignorancia y mi ineptitud. ¿Dices amén a esto? Tenemos que estar aquí. El objetivo es este, ¿verdad? Con nosotros mismos. El objetivo para mí es que mis hijos lleguen aquí. Que mi cónyuge lleguen aquí. Y mi cónyuge dice lo mismo, que llegue aquí, más arriba todavía. Mi esposa dice eso, en el silencio de su corazón.
Pero hermanos, hemos de guiar pacientemente desde aquí abajo, ¿verdad? Hacia arriba. Hemos de armarnos, como Pablo dice a Timoteo, de mucha paciencia e instrucción. Esto no es solo para el pastor, es para todos nosotros. Y seguir en nuestra labor de hacer discípulos dóciles, con paciencia, poco a poco, amando a Dios, amando al no creyente, apuntando al no creyente a Cristo y su salvación, amando al hermano, apuntando al hermano a Cristo para su santificación y diciendo, ven y ve, ven y ve. Hace unas pocas semanas pudimos visitar como familia el taller de un ebanista. Y realmente disfrutamos muchísimo de su increíble trabajo, de este ebanista. Y algo que disfruté realmente fue ver cómo este artesano, llamémosle por ejemplo Joel, ¿verdad? En la providencia de Dios está más con nosotros. Joel cogió un trozo tosco y rudo de madera, ¿verdad? Lo puso en el torno, que da vueltas, y poco a poco comenzó a darle forma. Con el buril o el cincel, no sé cómo se llama, yo no soy ebanista, comenzó a darle forma. Era un deleite, y mis hijos estaban, y yo el primero, mirando con ojos como platos. Era un deleite ver cómo esa madera ruda y tosca tomaba forma en manos de este experto artesano y con sus herramientas. Ver cómo esa madera ruda y tosca tomaba la forma deseada y era pulida y era alisada. Yo no vi a este ebanista ir al bosque y coger la figura ya tallada de un árbol. Yo no debía hacer eso. Sino que de un trozo silvestre, áspero y tosco, él poco a poco y pacientemente, usando las herramientas adecuadas, le dio la forma deseada. Hermanos, el Señor te rescató. Nos rescató, no silvestres ni toscos. Eso es demasiado bueno para describirnos. Sino muertos. Muertos. Éramos madera quemada, inútil, éramos cenizas desperdigadas y gracias a su evangelio, gracias a su amor infinito, dijo, ven y ve, y nos dio vida y nos da forma. Él encendió ese fuego, esa luz de vida, y Él es nuestro Maestro ahora. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ebanista espiritual que sigue día tras día dándonos forma desde la palabra. Iglesia, si Jesús es quien Juan realmente dice que es, si Jesús es Él que hemos aprendido, si es el Mesías, si Él es el Cristo, si Él es el Dios hombre, si Él es el que vino a rescatar al mundo de sus pecados, a rescatarnos del engañoso y mortal discipulado del mundo, si es Él verdaderamente, que lo es, la única respuesta adecuada es seguirle, es ser discípulo de Jesús. Es ser sus discípulos y llamar a otros a ser también discípulos. Es decir, ven y ve. Síguele. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Nos pone en nuestro lugar. Señor, tú desde la eternidad has decretado salvarnos por gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho o querido. No nacemos ni de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de nosotros mismos, sino que nacemos y somos hijos tuyos por tu voluntad y tu iniciativa. Y esto demuestra una misericordia infinita. Pero es que además, Señor, eres tan glorioso que no se queda ahí, sino que día tras día, desde el primer momento en que
somos discípulos tuyos, tú nos das forma, momento tras momento, oración tras oración, lectura tras lectura, pensamiento tras pensamiento, estudio tras estudio, pecado tras pecado. Tú, Dios, nos formas más y más a tu imagen. Y aún en nuestro pecado, cuando nos desfiguramos o nos autodesfiguramos y preferimos seguir a otros discipuladores de este mundo, tú pacientemente nos devuelves al redil, al torno, y nos sigues dando forma con amor y paciencia. Señor, gracias por el privilegio que supone ser discípulo, hijo tuyo. Queremos perseverar diariamente, esforzarnos diariamente en vivir más y más a tu imagen y esforzarnos también obedientemente en hacer discípulos a aquellos que están alrededor nuestro. Señor, que podamos decir a otros, ven y ve a Cristo, el único Salvador. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer. El pecado solo te lleva a la perdición eterna. Ven a Cristo. Danos denuedo y valentía. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tu paciencia infinita y tu gracia constante en el nombre de Jesús. Amén.